Arrancamos entonces esta capacitación, las emociones en la familia. Y buscando información sobre cómo detectar nuestro nivel de situación familiar respecto a las emociones, me he encontrado que existen un montón de evaluaciones, de test vinculadas a la regulación emocional, a cómo manifestamos el tema de las emociones, eh, y he encontrado un test bastante original, ¿sí? Que ahora se los voy a estar compartiendo como para arrancar de lleno con esta capacitación. Capacitación que tiene que ser sumamente interactiva, así que les vamos a pedir que se animen a hablar, que se animen a compartir en el chat, que pueden levantar sus micrófonos, hacer preguntas. La idea es hacerlo bastante interactivo. Y igualmente después siempre tenemos, después de la capacitación, un espacio para consultar, para hacer preguntas, y un espacio donde ahí cortamos la grabación, cortamos la transmisión en vivo, para que quede lo hablado en ese espacio más privado, ¿sí? Así que va a haber tiempo para todo. Y hoy arrancamos esta capacitación, las emociones en la familia, haciendo este test. Yo les voy a, a mostrar un test de salud emocional y ustedes van a ver 9 imágenes y les invito a que cada uno de ustedes diga el número de la imagen con cuál se siente identificado, con cuál se siente identificada. Pueden decirlo a través del chat, pueden decirlo con su micrófono. ¿Por qué? Porque nuestras emociones van fluctuando, ¿sí? Van cambiando según el día, según la situación familiar, según las cosas que sucedan en el trabajo. Y hoy puede ser que te encuentres muy distinto a como estabas la semana pasada. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos a hacer el test? ¿Sí? Muy bien. En la escala de gatitos, ¿sí? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sí? Si tendrías que, de alguna forma, poner un puntaje a tu estado emocional, ¿sí? Número 1, número 2, número 3. Me gustaría escuchar o ver en el chat cómo se sienten hoy, cómo ha sido su semana, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes... 7. El 7. ¿Quién dijo 7? Bye. Ay, sí, en el 7 te estás identificando. Acá veo en el chat el 9, Aide comenta el 9. Bien, yo creo que esta semana a Diana el número 8, ¿sí? Es el que está con cara de susto o asombrado, no sabemos, ¿no? Pero tiene unos ojos así enormes. El 9, puede ser que te identifiques con todos, porque nuestra vida es una vida dinámica en donde permanentemente estamos en una montaña rusa emocional en función de las distintas situaciones que vivimos como familia, ¿sí? Así que este test de los gatitos, de alguna manera en forma de chiste, nos hace tomar conciencia que es muy común que nuestro estado de ánimo, que nuestras emociones, nuestros sentimientos estén de alguna manera fluctuando. Y fíjense que mencioné emociones, sentimientos, estados de ánimo, son palabras que repetimos a diario o en la semana muchas veces, pero que los empezamos como a tomar como sinónimos. Y realmente tenemos que hacer una distinción entre lo que son los sentimientos y las emociones. En la vida real a veces los consideramos como sinónimos, pero entendiendo la diferenciación que existen entre estos dos elementos, podemos comprender el origen y cómo empezar a transformar nuestro sistema emocional en nosotros, en nuestros cónyuges y en nuestros hijos, ¿sí? Para eso quiero tocar unos conceptos que desarrollan muy bien el libro Emoción y Sentimientos del doctor López Rossetti. Él comenta a través de múltiples ejemplos y una manera muy amena, lectura que recomendamos, ¿sí? Que una emoción la define como una experiencia o una vivencia que tiene rostro, ¿sí? Ustedes van a ver que, como habíamos visto en esta imagen, todos los gatitos tenían una determinada expresión, y esa expresión nos conlleva a una emoción. Y porque es así, ¿no?
nosotros nacemos con una programación biológica que hace de que ante determinadas emociones nuestro rostro se transforme, se cambie, ¿sí? Y esto sucede en todas las personas, en todas las culturas, en todas las razas, en todas las edades, ¿sí? Podríamos decir que las emociones tienen que ver con una comunicación que fue evolucionando y que quizá tiene que ver no con la comunicación ancestral, con un tipo de comunicación más primitiva. Suelen ser intensas, duran poco tiempo y realmente no las podemos ocultar. A veces son reacciones casi automáticas, cuando algo nos molesta, algo nos asusta, algo nos duele, automáticamente nuestro rostro se transforma. ¿Y esto por qué? Porque las emociones son justamente una serie, un conjunto de reacciones orgánicas que experimentamos ante una respuesta a un determinado estímulo. Ese estímulo es externo y ese cambio nos permite adaptarnos, ¿sí? Entonces, las emociones están presentes en todas las personas y las podemos identificar a partir de las expresiones faciales, ¿sí? Tienen todas las emociones una repercusión física, ¿sí? Generalmente cuando tenemos miedo, las manos se nos ponen frías o sentimos que el corazón nos late muchísimo cuando estamos nerviosos o cuando estamos enojados, nuestra presión sanguínea fluye por todo el cuerpo y de alguna manera especial a veces sentimos como un nudo en la garganta o un nudo en el estómago cuando estamos preocupados, ¿sí? Entonces, cada emoción, ¿sí?, tiene su rostro. Y creo que empecemos a identificar estas emociones básicas, estas emociones que quizás son las más primitivas, ¿sí? Esas emociones que vamos a seguir con el test de los gatitos, y la primera que vamos a mencionar es el miedo. El miedo que está presente en todas las personas, está presente en nuestros hijos, en los adolescentes. El miedo forma parte de la naturaleza humana, ¿sí? Eh, Personalmente, creo que todas las personas tienen miedo, salvo que tengas rasgos psicopáticos, obviamente el miedo está presente. La pregunta que quiero hacerles, ¿a qué le tienen miedo? Si alguien se anima a decir, alguien tiene miedo en particular a algo, me gustaría que podamos levantar el micrófono o poner en el chat, escribir ahí ¿a qué le tenés miedo? ¿No? ¿Hay algo en particular que te haga tener miedo? Porque nuestros temores impactan en nuestra salud emocional. Y muchas veces nuestros propios miedos son proyectados en nuestros hijos y nuestros hijos se transforman en niños inseguros, productos de los miedos que nosotros como papás les vamos transmitiendo. Otra emoción es la ira, ¿sí? Es la ira. Acá, por ejemplo, Adriana, gracias Adriana por ese comentario que pusiste. Adriana puso en el chat, tengo miedo que le pase algo a mis hijos. Y es un miedo lógico, ¿sí? Creo que todos compartimos ese miedo. Es un miedo sumamente genuino, producto del amor y el cuidado, ¿no es cierto?, que le brindamos a diario. Así que, Adriana, creo que todos los que estamos aquí presentes nos identificamos con ese miedo. ¿Hay alguien más que tiene algún miedo en particular? Quizá que sería bueno que los compartan, porque cuando se comparten los miedos se hacen más chiquitos. La ira es otra emoción, ¿sí? ¿Quién no se ha enojado alguna vez? ¿Sí? Y estaría bueno que podamos identificar qué es lo que realmente te llena de ira, ¿sí? No sé cuál será tu caso, pero personalmente yo me lleno de ira cuando ocurren injusticias, ¿no es cierto? Ahí mencionas al casero, Pai. Sí, tal cual, ante situaciones, ante actitudes de determinadas personas, ¿sí? Ante circunstancias que generalmente las consideramos como injustas, ¿no es cierto? Como que van contra nuestros valores y nuestros principios, o que resultan un atentado a lo que para nosotros es valioso.
aparece el tema de la ira, ¿sí? Seguimos viendo las emociones, y acá aparece también el asco, ¿no? Como una emoción básica que de alguna manera queda bien visible en nuestro rostro cuando vemos algo que nos da repulsión, cuando hay algo que nos da aversión, ¿sí? Entonces, esa también es otra emoción muy común. La alegría, ¿sí? Todos, cuando alguien está feliz, nos damos cuenta, el rostro de esa persona sonríe, celebra, ¿sí? La alegría, hay muchos motivos que nos hacen estar alegres, ¿sí? Recién hablábamos del miedo, a que les pase algo a nuestros hijos, eso nos da miedo. También nos da alegría, muchas cosas lindas que les pasa a nuestros hijos. Bueno, te invitamos también a que pongas en el chat qué cosas te dan alegría, ¿sí? La tristeza es otra emoción que está presente, que nos damos cuenta cuando nuestros hijos están tristes, nos damos cuenta cuando nuestro cónyuge está mal, está triste, y en el rostro se visibiliza. La sorpresa es otra emoción, y la diferencia entre las emociones y los sentimientos tiene que ver, ¿no? Que a diferencia de las emociones, los sentimientos, dice Rossetti, pueden durar mucho tiempo o incluso toda la vida, ¿sí? No tienen rostro, o sea, hay personas que quizá no manifiestan sus sentimientos, entonces no nos podemos dar cuenta qué es lo que les pasa. Nos puede estar pasando inclusive con personas que amamos, nuestros hijos. Ellos pueden estar viviendo una situación compleja desde el punto de vista emocional y nosotros como papás no nos enteramos, y no porque no seamos presentes, sino porque ellos no han tenido la capacidad de poder expresarlos, ¿sí? Justamente así como las emociones se visibilizan de manera automática, los sentimientos pueden esconderse. Y acá tiene que ver un poco nuestra capacidad como papás de captar, de descubrir cómo se sienten nuestros hijos, cómo ayudarles a que puedan expresar sus sentimientos, y cómo nosotros como papá podemos también expresar nuestros sentimientos frente a ellos. Vamos a estar viendo algunas técnicas en este webinar sobre eso. Y se define el sentimiento como el resultado de un proceso mental que ocurre inmediatamente después de experimentar esas emociones que estuvimos hablando, ¿sí? El cerebro procesa esas emociones y esa persona descubre el estado anímico que ésta le ocasiona, y de esa manera se empiezan a producir los sentimientos, ¿sí? Aquí Amparo dice las visitas inesperadas, ¿sí? Eso seguramente te da esa emoción de sorpresa. Y dentro de lo que son los sentimientos, y siguiendo la línea de los gatitos, vemos que uno de los sentimientos que está presente en la familia, sin duda, es el sentimiento del amor. Si una familia funcional, el amor va a estar presente. El odio también puede llegar a estar presente en los vínculos. Entonces, eso de alguna manera puede estar expresado o directamente no se puede expresar, pero sin embargo por dentro esos sentimientos están presentes en los vínculos familiares. También otro sentimiento es la culpa y la vergüenza, ¿sí? Menciona este autor. El orgullo, la fe. Y obviamente ustedes nos dirán, bueno, yo siento estas emociones, yo tengo estos sentimientos, ¿dónde están? ¿Dónde están presentes? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, como decíamos que son procesos cognitivos, son situaciones que ocurren en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Específicamente el sistema límbico es el encargado de todo lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿sí? Nuestro cerebro procesa todos esos estímulos que va percibiendo desde afuera, considerándolos
una amenaza, considerándolos algo positivo, y ese sistema límbico los procesa y los manifiesta a través de las emociones. Y todo lo que tiene que ver con los sentimientos ya es una función cerebral totalmente distinta. En otros sistemas, en otras áreas de nuestro cerebro se alojan todos estos procesos, eh, más específicamente vinculado a la corteza cerebral. Entonces, vemos que el cerebro es, de alguna forma, el responsable de empezar a originar esto de los pensamientos, las emociones y los sentimientos, ¿sí? Antiguamente, cuando no estaban todos estos descubrimientos, se pensaba como que la mente y el corazón funcionaban separados, ¿sí? Como que se asociaba la mente, ¿sí? A los pensamientos con la mente, y al corazón, ¿sí? Al corazón, todo vinculado con el tema de los sentimientos. Y como esta capacitación está organizada por Monte Alto, y obviamente es una escuela que está basada en principios bíblicos, sin duda vamos a relacionar muchos de estos conceptos con algunos versículos o con algunos conceptos de la fe cristiana. Y por eso, viendo un poco esta forma de llamar a los sentimientos a través de la mente y el corazón, vemos que ya en la Biblia, por ejemplo en el profeta Jeremías, hay un versículo que dice: yo el Señor, que examino la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Ya es como que en las Escrituras se hace presente esto de la mente y el corazón. ¿Sí? En Proverbios vemos que dice: fíate de Dios, o sea, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Sí? Es como que ahí están presentes también el corazón y la mente. Y en Romanos 12:2, es un versículo muy, pero muy conocido, vinculado a este tema, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su forma de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. O sea, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, nuestra forma de comprender la voluntad de Dios, muchas veces se empieza a modificar en la medida que empezamos a renovar nuestra forma de pensar. Y cito estos textos porque ya en la antigüedad, ya en la palabra de Dios, se visibiliza la estrecha relación que existe entre los sentimientos y los pensamientos, ¿sí? Según cómo es nuestra forma de pensar, vamos a estar regulando nuestro sistema emocional. Existe una estrecha relación entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Esto hoy la ciencia lo ha comprobado, pero ya en las Escrituras, ya en la Biblia, Dios había dejado evidenciado este principio de cómo la mente tiene un poder muy importante en las emociones y en los sentimientos. Entonces podríamos decir, y esto es súper importante, que nuestras creencias van a dar origen a los pensamientos que tenemos. Esos pensamientos empiezan a construir sentimientos, y son los sentimientos los que regulan y condicionan muchas veces nuestro accionar como papás, nuestro accionar como cónyuges, nuestro accionar como personas. Y realmente Dios nos exhorta a cuidar nuestro corazón. Lo dice Proverbios 4:23, porque de él mana la vida. O sea, nuestra calidad de vida, nuestra vida, gran parte depende de nuestra salud emocional y de nuestra salud mental. Entonces, las creencias es algo que sumamente tenemos que examinar, porque da origen a determinados patrones de pensamiento que impactan en nuestra calidad de vida. El ejercicio que hoy les queremos proponer
es que nos pongamos a pensar en qué es lo que estamos pensando todo el día. Porque si bien nosotros no somos nuestros pensamientos condicionan el nivel de calidad de vida que estamos teniendo. Es probable que si vos te sentís cansada, angustiada, desanimada, es probable que si te sentís... No estamos hablando de sentimientos malos o buenos. Estamos hablando a veces de sentimientos, sí, agradables y desagradables, porque todos esos sentimientos forman parte de nuestra naturaleza humana. Pero sí capaz tenemos que pensar en esto que yo lo resalto aquí como pensamientos tóxicos, pensamientos que no nos hacen bien y que van condicionando nuestra forma de sentirnos. Y esos pensamientos tienen un origen en nuestras creencias. Por ejemplo, una persona que cree que la gente, por ejemplo, es mala, que nadie lo quiere, probablemente tenga sentimientos de tristeza y termine directamente aislándose. Fíjense cómo una creencia terminó condicionando su desempeño ocupacional, su conducta. Lo interesante es que nosotros podemos identificar, con la ayuda de Dios, esas mentiras que forman parte de nuestras creencias. Mentiras que hemos creído y que de alguna forma impactan en nuestra calidad de vida y en nuestros vínculos. Y la estrategia es identificar la mentira y transformarla, renovarla con una verdad. Si yo identifico que hay una creencia troncal, ¿no? que condiciona mis relaciones sociales, yo puedo cambiar esa mentira, o sea, como dice la palabra, renovar mi forma de pensar y transformarla con esta verdad. Hay gente mala, pero también existe gente nutritiva. Y esa nueva forma de pensar va a impactar en mis conductas porque voy a estar decidido a armar un plan para identificar gente nutritiva. ¿Sí? Fíjense cómo Romanos 12, de alguna manera, establece de una manera muy clara esto que vimos en el diagrama. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que se cambien su manera de vivir. Otra traducción dice, tu manera de sentir. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio práctico que le queremos dar en esta noche es justamente que tengas tu propio cuaderno de emociones. Un cuaderno en donde vos puedas empezar a escribir cómo te sentís. ¿Cómo te sentís hoy? Y empiezas a escribir, ¿no? Lo primero que te viene a la mente. No, nada va a estar ni bien ni mal. Lo importante acá es empezar a externalizar la angustia, externalizar la tristeza y también externalizar la gratitud, los sentimientos agradables que muchas veces tenemos. Pero lo cierto es que a medida que empezamos a escribir cómo nos sentimos, podemos empezar a identificar algunas mentiras que hemos creído. Como por ejemplo, que Dios no me cuida, que no le importo a nadie, que todo se va a terminar, que no tiene solución mis problemas. O sea, son mentiras que hemos creído y nuestro desafío es justamente al lado de esa mentira colocar una promesa de Dios o una verdad que ayude a renovar mi forma de pensar. ¿Sí? Como vemos, podemos empezar a cambiar nuestros pensamientos y nos ayudan a empezar a cambiar nuestras actitudes. ¿Mm? Lo que suele pasar es que el cerebro no distingue lo que es real y lo que es imaginario. Si yo empiezo a tener pensamientos tóxicos, empiezo a entrar en modo catastrófico, mi cerebro en ese momento cree que es real.
Por eso no sé si a ustedes les pasa que cuando estamos todo el tiempo con pensamientos tóxicos, a la noche terminamos agotados. Porque estuvimos todo el tiempo viendo una película de terror en nuestra mente que probablemente no existe y nunca existirá, pero para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, todo lo que estoy imaginándome es real y lo está viviendo o lo está sufriendo como tal. Si yo me imagino que estoy en la playa, México tiene unas hermosas playas, ¿no es cierto? Mi cerebro va a relajarse. Ahora, si yo me imagino que estoy teniendo una discusión con una persona, aunque esa situación no se dé, probablemente ese día tenga pesadillas, ese día no pueda dormir bien, ese día esté más agotado, porque para mi cerebro esa discusión sucedió. Y duró quizá 10, 12 horas, que es el tiempo en donde ese pensamiento parásito permanentemente estuvo girando en mi cabeza y permanentemente estuvo gestando emociones que no me hicieron bien. Entonces vemos cómo las emociones funcionan un poco como el sistema operativo o el panel de control de un auto que nos van marcando determinadas situaciones a las cuales le tenemos que prestar atención. ¿Mm? Por eso algo que es sumamente peligroso es ocultar las emociones, es ignorar lo que sentimos, porque es tan peligroso como ignorar que la luz roja del auto me indica que está levantando temperatura. Bueno, si yo ignoro esa luz, probablemente mi auto se va a fundir. Entonces, de esa misma forma, si yo tengo determinadas emociones que están siendo persistentes en mi vida, probablemente me estén indicando de que hay algo del cual tengo que ocuparme. Y una de las cosas que van moldeando mis emociones y mis acciones y los sentimientos es mi identidad. Qué bueno que nosotros podemos formar nuestra identidad en Dios, y esa identidad en Dios nos permite tener la mente de Cristo y la misma forma de pensar de Jesús. Y eso nos ayuda a poder ver la vida bajo su perspectiva. Y esto obviamente es un proceso que lo podemos empezar a vivir en la medida que nos animamos a dejar de ser transformados por Dios. Ahora, es clave que nosotros como papás podamos reconocer nuestras emociones y nuestras creencias, y que también podamos ayudar a nuestros hijos a que empiecen a conectar con su mundo interior. Porque el primer paso para aprender a gestionar las emociones es reconocerlas. Y existen muchos ejercicios, hoy no los vamos a hablar, pero los vamos a dejar como material adicional en el aula virtual de Monte Alto, para que ustedes puedan examinarlos, verlos, utilizarlos, ¿sí? La rueda de emociones, el círculo de emociones, que nos va a permitir mejorar nuestro vocabulario emocional, el universo de emociones. Son herramientas prácticas que nos van a ayudar a poner en palabras cómo nos sentimos. Porque a veces nosotros nos sentimos de determinada manera y ni siquiera podemos expresar con palabras cómo estamos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto, de cómo identificar las emociones y cuáles son los obstáculos muchas veces que se presentan para manifestar las emociones en familia. Lo primero que tenemos que hacer justamente es meternos en nuestro mundo interior. Y esto para muchos es un desafío. Muchos quizá nunca han tratado de conectar con ese mundo interior y viven en un estado de analfabetismo emocional. Es importante tratar de identificar cuándo estamos tristes, cuándo tenemos miedo, cuándo de alguna forma hay determinadas cosas que nos dan asco, repulsión.
Y algo que nos puede ayudar es justamente momentos de soledad, ir a un lugar tranquilo, hacer algunos ejercicios de respiración para serenarnos y tratar de ponerle un nombre a cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo estamos. ¿Me siento triste? ¿Tengo miedo? ¿Tengo bronca? ¿Estoy lleno de ira? Necesitamos encontrar estrategias para externalizar las emociones. Y si no lo podemos hacer con nosotros mismos, no lo vamos a poder hacer con nuestros hijos y con nuestro cónyuge. Entonces, lo primero que les quiero recomendar en esta noche es que trates de hacer el hábito de todas las mañanas escribir lo que se llaman esto, ¿no? Las páginas matutinas, de empezar a escribir cómo te sentís. Quizás dedicarle 10 minutos, 5 minutos, a escribir cómo te sentís. De esa manera, los pensamientos se van a empezar a ordenar y es probable que después leas lo que escribiste y ahí vas a tener más claridad de cómo estás. Vos leyendo eso de manera objetiva vas a decir, bueno, hoy es evidente que aquí hay ira, es evidente que aquí hay tristeza, es evidente que hay falta de fe. Bien, todo eso va a ayudarnos a identificar las emociones. La otra opción que puede ayudarte es que a veces no tenemos un vocabulario emocional amplio, entonces eso nos suele pasar a veces a los hombres cuando nuestro cónyuge nos dice ¿cómo te sentís? Y decimos bien, y en ese bien englobamos un montón de situaciones que pasaron en el día, pero es interesante esto de empezar a ampliar nuestro vocabulario emocional para poder ser más específico en cómo nos sentimos. ¿Nos sentimos bien o nos sentimos agradecidos? ¿Nos sentimos irritados? ¿Nos sentimos inseguros? O sea, para esto les recomiendo ese círculo de emociones, que lo exploren para que vean el abanico inmenso de emociones y de sentimientos que podemos estar atravesando y que marques con fosforescente aquellas palabras que resuenan en tu corazón. Porque es probable que esas palabras que hayas marcado identifiquen o describan tu salud emocional. Y aquí es una estrategia que queremos transmitirles en el día de hoy, que te va a ayudar no solamente a transmitir las emociones, sino también que tus hijos tomen conciencia de los sentimientos que tenés hacia ellos, que tu cónyuge tengan conciencia de esos sentimientos. Y la estrategia que queremos presentarles en el día de hoy es que utilices tus lenguajes primarios, tus lenguajes amorosos, como locomotora que conduzca, que facilite la expresión de tus sentimientos. ¿Sí? Hemos visto en otros webinars, hemos hablado de esto en otros webinars, el tema de los lenguajes amorosos. ¿Sí? ¿Todos conocen estos conceptos? Si no sabes, Yo sí. bien. Sí, hemos hablado de los lenguajes amorosos en varias oportunidades, pero si querés saber más de esto, te recomiendo que vayas al aula virtual de capacitación familiar de Monte Alto para que de alguna manera ahí puedas profundizar en esto. Ahí en el chat hemos puesto recién el link para que puedas ingresar y ver todos los webinars que estuvimos desarrollando en este tiempo. Pero si tú, por ejemplo, tu lenguaje primario, o sea, la forma en cómo vos utilizás la manera de expresar el amor hacia las personas es acto de servicio, quizá lo que podés hacer en ese acto de servicio, agregar un mensaje escrito que diga te quiero mucho, por ejemplo, ¿no? A tus Mira, hijos. baby, ven. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a veces nosotros amamos a nuestros hijos, pero nunca se lo decimos. ¿Sí? Entonces, es importante esto de decir, ¿cómo empiezo a poner en palabras
ese te amo, ese te quiero, me siento feliz cuando estás conmigo. Cuando nunca lo hemos dicho, porque nunca nos los han dicho. Es que yo ¿Mm? le doy chance de ponerlo A ver, en todo el, ahí, en su, en ahí, su. ¿me escuchas? Ahí. Sí, Está tu micrófono en alto y estamos escuchando algún comentario que estás diciendo, por eso te quería avisar. A ver si lo cerraste. perdón. No, no hay problema, es más que nada por tu privacidad. Ahí no sé si lo pudiste grabar, lo silenciaste. Entonces, utilizar los lenguajes primarios nos ayuda a poder compartirle o expresar palabras de afecto a nuestros hijos. ¿Sí? Si mi lenguaje primario es acto de servicio, voy a estar haciendo algo por ellos y les voy a dejar una notita. Si mi lenguaje primario es recibir regalos, yo voy a darles un regalo y voy a dejarles una notita en el chocolate que les regalo, por ejemplo. Y empiezo a hablar a partir de mi lenguaje amoroso. Un segundo paso es empezar a hablar el lenguaje amoroso de nuestros hijos y en ese contexto manifestar nuestras emociones. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando utilizamos una actividad como facilitador, se produce un escenario propicio para una mejor comunicación en los vínculos. Entonces, realizar junto con tu hijo una actividad que para él es significativa, estamos ofreciendo tiempo de calidad y en ese contexto, en esas circunstancias, poder manifestar nuestras emociones de forma asertiva favorece que esa persona pueda recibir mucho más el amor que le tenemos. ¿Me expliqué bien este concepto? ¿Se entendió? Si hay dudas, van diciendo, ¿sí? Cualquier cosa. Estos conceptos, bueno, siempre decimos que son de Gary Chapman, están en el libro Los 5 lenguajes del amor. Y la escritura, obviamente, es un excelente facilitador para que nuestros hijos empiecen a manifestar cómo se sienten, cómo nosotros nos sentimos, y es una manera de externalizar aquellas cosas que están dentro nuestro. Obviamente un obstáculo muy común para expresar bien nuestras emociones es justamente en que nuestros padres nunca nos manifestaban sus emociones. Parecería que la vulnerabilidad de nuestros padres era algo que no podíamos conocer. Si ellos estaban tristes, nunca nos los decían. Si ellos tenían problemas, era algo que nosotros no lo debíamos saber. Entonces, si nosotros como padres no acostumbramos a compartir nuestra vulnerabilidad con nuestros hijos, las cosas que nos preocupan, las cosas que nos angustian, y tampoco les transmitimos nuestro afecto de una manera tangible, ellos también van a tener las mismas dificultades, con ellos y con sus propios hijos. Entonces, la mejor forma de cortar con ese problema generacional es esto de aprender nosotros a manifestar nuestras emociones y enseñarles a nuestros hijos a hacer lo mismo. A partir de cómo manifestamos las emociones, ellos pueden captar cómo nos sentimos. Vamos a tocar un ejemplo concreto y aquí me gustaría que participen todos, ¿sí? Me gustaría que reflexionemos sobre esta frase, ¿sí? Hay un cónyuge, ¿sí? Que le dice al marido, nunca me ayudás con la crianza de nuestro hijo. ¿Qué les dice esa frase? Nunca me ayudás con la crianza de nuestro hijo. ¿Qué piensan? ¿Está bien esa frase? ¿Genera problemas y conflictos? ¿Qué les parece? Genera conflicto, ¿Por qué creen que genera conflicto? como que está en negativo, ¿no? Ajá, ¿sí? Fíjense que utiliza la palabra me ayudás. Y ese es un síntoma súper importante a tener en cuenta, ¿no? Parecería como que la responsabilidad es de uno solo
y de alguna manera el otro es alguien que colabora. Eso es un error. O sea, la responsabilidad de la crianza es una tarea de los dos, una tarea en equipo, ¿sí? Acá Aide puse, no dice, no dice nada claro, no hay nada específico. Muy bien, eso es súper importante lo que decís, porque a veces manifestamos cómo nos sentimos, pero no somos concretos a la hora de solicitar aquellas cosas que nos preocupan, ¿sí? Una forma de poder empezar a cambiar esta forma de comunicar cómo estamos, en vez de estar condenando y poniendo el foco en el otro, podemos empezar a poner el foco en nosotros. Otra frase para decir lo mismo podría decir: me siento frustrada por la forma en cómo estamos criando a nuestros hijos. Ahí de alguna forma nadie puede cuestionar cómo se siente esa persona, porque esa persona se siente frustrada. Y ese sentimiento es genuino. En cambio, la otra forma, el foco está en la otra persona puede ponerse a la defensiva, puede empezar a generarse problemas. Entonces, empezar a manifestar cómo nos sentimos frente a algo que nos molesta, hace que el foco esté puesto en mí y no en el otro. ¿Mm? Nos ayuda a compartir los sentimientos y a considerar también al cónyuge como un equipo a la hora de la crianza de los hijos. ¿Mm? Otro obstáculo para la manifestación adecuada de las emociones es el cansancio. ¿Mm? Ustedes saben que el cansancio saca lo peor de nosotros, ¿sí? El cansancio saca a flor de piel todas nuestras miserias. Y una de las cosas que observamos es que hemos perdido el hábito de descansar. A veces es totalmente un desafío una vez por semana parar y no hacer absolutamente nada. O tener un tiempo para poder tener una actividad que me carga las pilas, una actividad que esté vinculado a tener una válvula de escape, justamente para poder nivelar y encontrar un equilibrio emocional. Entonces, el obstáculo del cansancio hace que estemos irritados, irritables, enojados, y que, como decimos aquí en Argentina, la térmica se nos salta enseguida. ¿Mm? Nuestros hijos hacen algo y actuamos de una manera sobredimensionando el asunto, quizá gritándoles, teniendo un acto de agresión, y la clave de eso es que no estamos durmiendo lo suficiente ni descansando lo que deberíamos descansar. ¿Hay para ustedes algún otro obstáculo que creen que vale la pena mencionar en este encuentro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algún obstáculo para la expresión de emociones? ¿Qué les parece? ¿Alguno se les viene a la mente? Problemas en el trabajo. Sí, eso suele pasar muchísimo. Es como que llevamos la oficina a nuestro hogar. Y ahí, de alguna forma, todo lo que no pudimos expresar, de esas emociones en el trabajo, las expresamos en casa. Y muchas veces se proyectan esas emociones en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, cuando en realidad deberíamos hacerlo en nuestro trabajo. Excelente aporte, sí, sí. ¿Quién más? A ver, acá en el chat veo algo. A ver. El miedo a la reacción. Ajá. Gracias, Adriana. Gracias por compartir. Guillermo, yo opino también que la falta de aprender a escuchar al otro, no oírlo, escucharlo, ser como empático con la otra persona. Tal cual. La falta de empatía es un factor desencadenante. Gracias Mariana, por mencionarlo. ¿Sí? Acá Betsabe pone no saber cómo expresarlo, tal cual. Muchos papás no pueden expresar su amor, el amor que tienen, porque no saben cómo expresarlo. ¿Mm? Excelente, excelente. Otra cosa que se suele observar es que usamos maneras equivocadas para gestionar las emociones, ¿sí? Estamos nerviosos, estamos tensos, estamos con ira, y utilizamos como cisternas
que nos permiten de alguna manera sublimar y no ocuparnos de lo que deberíamos ocuparnos, y los utilizamos como forma de evitar aquellas cosas que nos hacen mal, ¿sí? O gestionamos las emociones de manera equivocada, utilizando cosas que no están, algunas no están malas, pero las hacemos de manera equivocada. Y las formas más comunes que se suelen observar es que solemos implotar o explotar. O sea, al no manifestar las emociones de manera adecuada, en tiempo y forma, ¿qué es lo que sucede? Si no los externalizamos, explotamos. Nuestro cuerpo nos pasa factura. Hay muchas personas que tienen problemas de alergia, problemas en la piel, problemas que tienen que ver en su salud, gastritis, por ejemplo, problemáticas como colon irritable, bueno, en fin, estrés, justamente por no poder externalizar cómo se sienten. Y si no nos vamos ya al otro extremo, por no tener una comunicación asertiva, terminamos explotando. Y ahí se apuñala el vínculo. Porque durante muchos tiempos se calla, se calla, se calla. ¿Por qué? Por analfabetismo emocional. Obviamente no puedo manifestar lo que me molesta del otro, y llega un momento que exploto a tal punto de que termino apuñalando el vínculo, porque obviamente la forma en como yo le hablé a mi hijo, a mi cónyuge, hizo de que se rompa mi relación con él. Bueno, cuando suceden estas cosas, lo que tenemos que hacer es reconocer que nos equivocamos, reconocer que no pudimos gestionar nuestras emociones de una manera adecuada, pedir perdón y buscar ayuda para que podamos encontrar esa capacidad de gestionar nuestras emociones y dejar ese estado de analfabetismo emocional que nos va a llevar a repetir la historia permanentemente. Es súper importante que enseñemos a nuestros hijos a resolver conflictos. Esto tenemos que aprenderlo, tenemos que enseñarlo, y es algo también que tiene que hacer la escuela, ¿sí? Es súper importante esto, que desarrollen la asertividad para resolver conflictos, porque gran parte de esto va a impactar en la forma en cómo resuelven los problemas, ¿sí? Hay mucho nivel de agresividad, ¿sí? Aquí pusimos esa foto parece un manual ilustrado, ¿no? Como mi primera puñalada, ¿no? Manual de educación básica y primaria para el fomento de la convivencia escolar y resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque se ve un nivel de agresión impresionante en la escuela. Y es súper importante que en la escuela y en la familia se trabaje el tema de la resolución de conflictos. Cómo trabajamos los problemas que nuestros hijos nos quieren compartir. Porque si nosotros no estamos presentes al momento de guiarlos, ellos van a resolver los conflictos, quizá de una manera inapropiada, utilizando otros modelos y generando más problemas de los que hay. Y por eso es súper importante aprovechar la cotidianidad. Esto de aprovechar las idas y las vueltas, llevarlos a la escuela, llevarlos a fútbol, esos momentos pueden ser momentos sagrados, pueden ser momentos extraordinarios, donde la empatía, donde no entremos en juez de juzgar las emociones de nuestros hijos, podemos prestar el oído, ese tiempo de escucha. Todo es una de las cosas que ustedes fueron mencionando, aportes muy pero muy valiosos que hicieron, que justamente eran los obstáculos para tener una buena expresión de emociones. Bueno, aprovechar esos momentos para poder generar el espacio para la expresión de emociones. Y por último, tenemos mucho material, pero por una cuestión de tiempos para respetar el formato de webinar, quiero pasar a una última parte del webinar que habla un poco de algunos principios bíblicos. Y en las escrituras hay un montón de versículos, y tenemos sobre todo el ejemplo de Jesús. Él no
dudó en manifestar sus emociones, ¿sí? Aquí vemos en Efesios 4 cómo la falta de perdón condiciona nuestro estado emocional. Dicen, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a nosotros. Gran parte de esa incapacidad en gestionar las emociones tiene que ver con la falta de perdón en los vínculos. Entonces, si vos ves que hay algo que te cuesta perdonar, bueno, te invitamos a que veas el webinar que hicimos exclusivamente sobre el perdón en la familia, pero que trabajes ese tema, porque va a ser la oportunidad para ser libre de todos esos sentimientos desagradables que están contaminando y quitándote vida. Vemos que Jesús, nuestro Señor, no tuvo miedo ni vergüenza de manifestar sus sentimientos. Jesús expresó amor a las personas, vivió lo que es el dolor, compartió sus momentos dolorosos con las personas que amaba. Jesús fue compasivo, especialmente con las personas que estaban enfermas, aquellos que tenían hambre, aquellos que tenían necesidades espirituales. Jesús sabía lo que es estar enojado, y de hecho vemos en muchos pasajes de la Biblia donde vemos a un Jesús enojado, un Jesús con ira, ¿sí? Y vemos también muchos pasajes en donde visualizamos que Jesús era una persona que tenía gozo, que estaba lleno de gozo. Jesús no tuvo dificultades en compartir lo que necesitaba. Y para finalizar, queremos terminar con un consejo práctico que lo vemos en la palabra, ¿no? En Filipenses 4, del 6 al 7, y me gustaría que lo charlemos entre todos. Aquí, en este pasaje, hay escondidos algunos secretos que nos van a ayudar a tener una salud emocional y quizá empieza a gestarse con algo muy simple que podemos hacer todos los días. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que ahí nuevamente está esta díada, corazón y pensamientos. Pero además hay un montón de otras cosas que nos van a ayudar a tener un mejor estado emocional. ¿Quién se anima a compartir? ¿Alguien descubrió aquí en este pasaje algo que podés empezar a hacer y va a hacer una diferencia importante? Pueden poner en el chat. No inquietarme. Bien, bien, Pai. No inquietarse. Bien. Acá, Adriana, pusiste orar, tal cual. Orar, ¿sí? Hablar con Dios. Orar es una forma de externalizar lo que hay dentro de nuestro corazón. Terapéuticamente hablando, es muy sanador. Pero espiritualmente hablando, sabemos que Dios nunca va a rechazar tu corazón. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más vemos? A ver, acá vemos en el chat. Dar gracias, exacto, exacto. Gracias, Bexabé, por poner, dar gracias. Ser agradecidos cambia nuestra perspectiva. Ser agradecidos por todo, por las cosas buenas y por las cosas malas. Empieza a cambiar nuestra perspectiva de la realidad. Bien, ¿qué más? ¿Algo más se encuentran? Cuidar el corazón de mis hijos y los de los demás. Bien, muy bien. Fíjate, Mariana, que vos dijiste algo súper, súper poderoso, ¿no? Porque
fíjate cómo esto, somos creados a imagen de Dios. Y así como Dios desea cuidar nuestros corazones y nuestra forma de pensar, nosotros tenemos que imitarlo a Él con nuestros propios hijos. Cuidar sus pensamientos y cuidar su corazón. Ser como los guardianes de que esos pensamientos y sus emociones estén siempre alineados con el sentir de Cristo. Qué bueno. Confiar. Gracias. Acá Bexabé agrega confiar. Entonces, como vemos, en este solo pasaje, ese solo versículo, tenemos como la receta. Si quisieras terminar con una receta, cómo poder tener una vida emocional más agradable, es empezar por esto, ¿no? Dejar todas nuestras preocupaciones en manos de Dios, orando, presentándole nuestras necesidades, siempre con acciones de gracias. Y Dios nos promete esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando Él habla de cuidar, habla de proteger, quizá de evitar de que esos pensamientos tóxicos o mentiras se apoderen de nuestra fe. Por eso es importante esto, ¿no? De que empecemos a darle gracias a Dios por cada situación que nos preocupa, porque de esa manera el Señor empieza a cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Así que con esto finalizamos este webinar. Habilitamos un espacio para preguntas, pero quisiera que ya que hablamos de la oración, ya que hablamos de los pensamientos y de que Dios cuida nuestros corazones, terminemos este webinar dándole gracias a Dios y orando. ¿Les parece? Sí, sí, claro. Señor, queremos darte gracias porque vos pusiste las emociones en nuestros corazones. Vos sos un Dios que se emociona y queremos pedirte que vos nos ayudes a gestionar las emociones de una forma adecuada. Pedimos que nos ayudes a cuidar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, para que ellos puedan tener una salud emocional conforme a tu voluntad. Y que podamos dejar en tus manos aquellas cosas que nos preocupan, nos angustian, sabiendo que vos cuidas de nosotros, que nada escapa a tu soberanía. Y pedimos, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento siempre esté cuidando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y que podamos día a día ser transformados a imagen tuya, para tener, Señor, los pensamientos y los sentimientos de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.